historia de la educación. La historia de la educación es una parte muy importante de la cultura. La educación es el sistema que ayuda a las personas a formarlos y a desarrollarlos. Es una parte íntegra y esencial en la vida de los seres humanos. La educación es un componente fundamental en la cultura, ya que sin la educación no sería posible la adquisición ni la transmisión de una cultura. Una cultura sin educación es considerada una cultura muerta. La educación y la pedagogía están relacionadas en la práctica y en la teoría, y aunque la educación es un elemento esencial, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y de la misma forma ésta se ha ido desarrollando de acuerdo a las características de pueblos y épocas. Factores de la historia de la educación y de la pedagogía. Existen varios factores que son importantes en la educación y en la pedagogía. Por ejemplo, el carácter de la cultura, que se encuentran varios manifestantes culturales, varias manifestaciones políticas, religiosas y de derechos de la filosofía. Estructura social. Según esto se basaba en las clases sociales, en una constitución familiar, ya que la educación según la estructura social era únicamente para los hombres libres, como los guerreros y los artesanos, donde ninguna otra persona tenía la oportunidad de acceder a la educación. Y la orientación política que era imperial, como el de Roma del siglo I, también era regional como en Europa en el siglo XIV y absolutista como en la época de Alemania. Factores educativos. En el desarrollo histórico de la educación se pueden apreciar algunos factores que son importantes, como los ideales de la educación, la concepción estrictamente pedagógica, la personalidad y la actuación de los grandes educadores que son decisivas para la marcha de la educación, y finalmente las modificaciones de las instituciones y métodos de la educación. Los ideales de la educación están basados en un concepto del mundo que se refieren a la educación del noble y del erudito. La concepción estrictamente pedagógica, que eran ideas educativas más importantes. En esta se encuentra la educación sensorialista, la educación naturalista, la interculturalidad y la educación pragmática. La personalidad y la actuación de los grandes educadores que eran decisivos para la marcha de la educación. En esta parte participan varios educadores de renombre, tales como Sócrates y Platón, Lutero e Ignacio de Loyola y muchos más que eran relevantes en métodos de enseñanza. Y finalmente los modificadores de las instituciones de métodos, que gracias a estas eran muy decisivas para la historia educativa. Existen varias etapas de la historia de la educación, como son la educación primitiva, la educación oriental, la educación clásica, la medieval, la humanista y la cristiana reformada. La primitiva, esta se basaba únicamente en los pueblos originarios que tenían una educación natural y estaban compuestos en algunas regiones tales como Egipto, en India, en Arabia, en China y en el pueblo hebreo. La educación clásica empieza en esta parte una civilización occidental con carácter humano y cívico y además con una cultura uniforme. La educación humanista, en esta educación empieza el renacimiento, nuevas reformas de vidas basadas en la naturaleza, en el arte y en la ciencia. La educación cristiana. La educación cristiana, en esta empieza el renacimiento cultural humanista y la reforma religiosa, donde únicamente se basaban en las escrituras para formarse y poder acceder a una vida social. La cultura y sociedad de los pueblos primitivos. La educación existe desde que el hombre hay sobre la tierra. A esto hay que añadir el carácter mágico de la mentalidad primitiva que interpretan los fenómenos naturales en forma irracional, emotiva y sobrenatural. En esta educación
únicamente las personas primitivas tenían una educación natural y después de mucho tiempo estos fueron desarrollando algunas actividades. Ya no eran primitivos, ya se convirtieron en cazadores y gracias a esto pudieron tener una educación autónoma donde les permitían desarrollar sus habilidades para los negocios. La educación religiosa, en esta parte de la educación abarcan varios aspectos como la educación religiosa luterana, la educación religiosa calvinista, la educación religiosa anglicana y la pedagogía de la religión formada. En estas clases de educación las personas únicamente se basaban en una educación de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la Biblia, ya que en muchas ocasiones se pensaba que la educación era únicamente para cambiar los ideales de las personas, sus creencias católicas y sus hábitos. Entonces, por esta razón, en algunas partes del mundo se prohibía una educación pública y por miedo a que los estudiantes cambien su forma de pensar y su forma de ver a las creencias que ellos se atenían. La educación en el siglo XVII era basada en el desarrollo de la educación pública, la educación de carácter católico, la educación religiosa pietista y la educación en España. En cada una de estas existen factores muy importantes, ya que en el desarrollo de la educación pública se le daba la oportunidad a todo niño que desee estudiar, se le daba la oportunidad de acceder a la educación, pero únicamente basándose en las metodologías que en ese entonces se utilizaban. También en el carácter católico, esta se basaba únicamente en lo que la escuela les enseñaba. Por ejemplo, ellos tenían que regirse a la metodología que era únicamente basada en la Biblia y ninguna metodología más era aceptada. Y en la educación de España, ya que a lo largo del tiempo esta fue modificando sus metodologías y gracias a esto los niños podían desarrollarse de mejor manera. Y finalmente la pedagogía femenina. En esta parte la educación era no solo teórica sino también era práctica. En este punto de la educación ya se aceptaba a la mujer, ya que en muchos años atrás, en los siglos anteriores, la mujer no era considerada capaz de poder adquirir una buena educación, ya que esta estaba prohibida y solo se les favorecía a los hombres, porque las personas pensaban que los hombres eran los únicos que tenían la capacidad de terminar sus estudios o de ser capaces de llevar un alto mando, y a la mujer se la dejaba realizando sus tareas domésticas y no era considerada buena para adquirir una educación. Y a lo largo del tiempo nos podemos dar cuenta cómo la educación ha ido cambiando sus modelos pedagógicos, su metodología, las estrategias, los materiales con los que se utilizan para la educación, y gracias a esto hoy en día podemos tener una educación de calidad que nos ayuda y que nos favorece a todos los estudiantes.